Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer tema del curso, que son los antibióticos. Pero antes de hablar de los antibióticos, tenemos que hablar de la resistencia a los antibióticos. Está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Día tras día están apareciendo y propagándose en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que ponen en peligro nuestra capacidad para tratar las enfermedades infecciosas comunes. Un creciente número de infecciones como la neumonía, tuberculosis, septicemia, la gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. Pero antes de seguir, tenemos que hablar de los antibióticos y vamos a definirlos. Así pues, un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de cierta clase de microorganismos sensibles. Generalmente son fármacos usados en el tratamiento de infecciones por bacterias, de ahí que se le conozca como antimicrobianos. Una vez que ya sabemos que es un antibiótico, vamos a ver un poco de la historia de los antibióticos. Vamos con un poco de historia de los antibióticos. El uso de los antibióticos oficialmente de manera académica se remonta a finales del siglo XIX, pero registros de culturas antiguas como la griega, china, romana y las culturas mesoamericanas se tiene conocimiento del uso de plantas medicinales para tratar heridas o malestares corporales, que aún se siguen usando en la actualidad de manera empírica. Pero ya en la Primera Guerra Mundial se usaba el pan mohoso para tratar las heridas, y también en esas fechas se usaba un pigmento azul para las heridas llamado piocyanasa, que lo obtenían de un bacilo llamado piocjánico, que ahora conocemos a la bacteria como Pseudomonas aeruginosa. Pero regresando a los textos de investigación de finales del siglo XIX, tenemos las investigaciones de Paul Ehrlich, que él y su equipo empezaron a investigar con sustancias derivadas de los colorantes, como son las sulfas, en su afán de buscar algo que Paul Ehrlich llamaba la bala mágica. En cuestión de tratamiento buscaba una sustancia que funcionara en el lugar, pero que no afectara otras estructuras. Tuvo éxito en la búsqueda de sustancias de este tipo, pero no encontró la tan ansiada bala mágica, porque todas las sulfas funcionaban, pero tenían efectos secundarios, con afectación de riñón, hígado o sistema nervioso. Estas investigaciones con las sulfas siguieron hasta ya habían terminado la segunda década del siglo XX, cuando descubrieron la primera sulfa natural, pero sorpresa, esta también tenía los mismos efectos de las sulfas sintéticas. Así fue hasta el descubrimiento de Alexander Fleming en 1928 de la penicilina, pero también se olvidó hasta que algunos años después una empresa farmacéutica norteamericana se hizo de la patente de la penicilina, la cual desarrollaron para producir en masa y la cual popularizaron a finales de la Segunda Guerra Mundial, aplicándola en los hospitales de su país y sus soldados, y así abrieron la era de las penicilinas en el tratamiento, pero también encontraron algo que Paul Ehrlich soñaba, ya que las penicilinas tienen un efecto antibacteriano pero casi sin efectos secundarios, la bala mágica. Pero la alegría nos duró poco, ya que el mismo año, en 1944, que se aplica la penicilina, aparecen los primeros estafilococos resistentes y los mismos bacilos gram negativos con las primeras cefalosporinas. Ahora que ya conocimos un poco de la historia de los antibióticos y la era de las penicilinas, vamos a conocerlos aquí. Podemos ver los diferentes integrantes de los betalactámicos. Como podemos observar, tenemos a las penicilinas, que provienen del hongo Penicillium, como por ejemplo la misma penicilina. Tenemos a las cefalosporinas, que provienen del hongo Cephalosporium, ahora llamado Acremonium, que hasta el momento existen desde la primera, la segunda y hasta la cuarta generación. Tenemos a los carbapenémicos, que provienen de los streptomyces, y también tenemos un grupo importante, que son los inhibidores de betalactamasas,
que son estructuras que se parecen mucho a los beta-lactámicos, pero que no tienen actividad biológica, como por ejemplo sería el ácido clavulámico, el taxobactam y el sulbactam. Y todas las estructuras tienen algo en común, un anillo beta-lactámico, que es el sitio activo de las penicilinas, y como podemos observarlos, todos tienen este anillo. Ahora, ¿por qué se llaman beta-lactámicos? Porque tienen un anillo, y este anillo tiene 4 carbonos en forma de cuadrado, que se llama lactama. Esta es una lactama, y en su carbono beta tienen un grupo amino, alfa, beta, grupo amino, por lo cual se llama beta-lactama. Esta estructura entonces es una beta-lactama, y a todos estos compuestos se les llama en general beta-lactámicos. Podemos observar aquí las estructuras que tienen ese anillo beta-lactámico, y lo único que las diferencia son los radicales que están alrededor de este anillo beta-lactámico. Y cada estructura en general, por ejemplo el anillo de las penicilinas se llama anillo tiazolidínico, y el de los carbapenémicos anillo pirrolínico. Así es que tenemos en general a la familia de los beta-lactámicos. Las resistencias. Ahora hablaremos de la resistencia. Como ya lo habíamos comentado en la historia de los antibióticos, cuando aparecieron los primeros antibióticos al año, antes de que aparecieran las primeras resistencias. Pero, ¿qué es una resistencia bacteriana? No es más que un mecanismo para evadir o evitar el efecto de un antibiótico. Así pues tenemos ejemplos de resistencias, como en el caso de la penicilina, que en el año 1943 se empezó a aplicar, y ya para 1944 en los estafilococos se habían detectado la producción de penicilasas o betalactamasas. Otro antibiótico como la meticilina en 1960 se empezó a aplicar, pero ya en 1961 se descubre en el estafilococo el primer estafilococo meticilino resistente. Y el caso de los bacilos gram negativos en la cefalosporina de segunda generación, en el caso de la cefoxitina, se descubren las betalactamasas de espectro extendido y las betalactamasas de tipo AMPC. Así que al mismo tiempo que empezaron los tratamientos con penicilina, al mismo tiempo empezaban a aparecer las resistencias. Los otros usos de los antibióticos. Hasta este punto ya está quedando claro que las resistencias bacterianas es un gran problema, pero lo que no queda claro de quién es la culpa de estas resistencias. Lo más común es que se diga en la prensa o en las redes sociales que la culpa es de las personas que toman el antibiótico, ya que no tienen cuidado en tomar el tratamiento, o fue culpa del médico por dar los antibióticos que no se necesitan. Y sí, tal vez sea así, pero aquí en la historia de los antibióticos hay una historia paralela en la cual estos antibióticos fueron investigados y usados en la industria ganadera. Los antibióticos también se utilizaban en la ganadería, y no hubo persona que lo utilizara para los animales, para sus tratamientos en heridas o infecciones bacterianas. Y fue así que se dieron cuenta que dando antibióticos a los animales, en el ganado crecía el doble de rápido que aquellos que no tenían antibiótico. Y así se volvió común dar antibióticos como un suplemento alimenticio para que el ganado rindiera más. Pero como en los tratamientos, se aumentan también las resistencias bacterianas, que si bien podría pensarse que está en el ganado no nos afecta, pero estas bacterias pueden contaminar la carne, o sus desechos contaminar los mantos acuíferos y contaminar los vegetales que consumimos. Entonces así, estas bacterias con resistencia nos podrían llegar a nosotros sin la necesidad de tener algún tratamiento con antibiótico. Aquí un ejemplo de los antibióticos que se usan en la industria ganadera, en la agricultura o en la acuacultura. En caso tenemos la clortetraciclina y oxitetraciclina, familia de las tetraciclinas que nosotros también usamos. La ovarparcina, como la vancomicina que también nosotros utilizamos. Macrólidos como la eritromicina y la claritromicina. La sulfameracina y la ormetroprima como nuestro antibiótico trimetoprim sulfametoxazol. Las diferentes clases de los antibióticos.
Ahora lo que vemos aquí, en general, en la línea del tiempo de la historia de los antibióticos, podemos observar toda la familia de los antibióticos, pero en la base de este tratamiento se utilizan las penicilinas y las cefalosporinas y los carbapenémicos. En el ambiente hospitalario en general, para un coco gram positivo, lo máximo para el tratamiento se da vancomicina o linezolid. En el caso de los bacilos gram negativos, lo máximo que se da en el tratamiento son los carbapenémicos como meropenem, imipenem o ertapenem. Así que imagínense, si una bacteria coco gram positivo tuviera la capacidad de ser resistente a vancomicina, o si un bacilo gram negativo fuese capaz de ser resistente a los carbapenémicos, ¿qué se daría? Pues, otra familia de antibióticos, claro. Estos tendrían efectos secundarios, pero funcionaría. Pero ¿qué tal si alguna bacteria obtuviera resistencia a estos antibióticos y posteriormente resistencia a todas las cefalosporinas, penicilinas y carbapenémicos? Ya no contaríamos con más tratamiento. Bacteriana. Aquí podemos observar representados en este esquema las paredes bacterianas de bacilos gram negativos y cocos gram positivos. Podemos ver la diferencia de sus paredes. La de los gram negativos contienen dos membranas, una interna y otra externa. En el caso de los cocos gram positivos solamente tiene una membrana interna y su pared. En el caso de las resistencias bacterianas, como ya lo vimos, es un mecanismo que modifica o impide el funcionamiento de un antibiótico y la bacteria lo puede lograr, ya sea modificando el sitio donde funciona el antibiótico o impidiendo que éste entre a la bacteria. Como por ejemplo podría ser la modificación de las porinas, haciéndose más pequeño el espacio donde se transporta elementos tanto adentro de la bacteria como afuera, y así evitar la entrada de algunos antibióticos, y eso provocaría una resistencia bacteriana. Pero para esto vamos a acordar 4 términos importantes a definir. ¿Qué es una bacteria resistente? ¿Qué es una bacteria sensible? ¿Y qué es una bacteria con resistencia intermedia? ¿Y qué es una bacteria insensible? Una bacteria insensible es aquella que por su naturaleza o estructura no tiene el sitio de acción para algún antibiótico. Un ejemplo de ello es la pseudomonas, que no tiene sitio activo para la penicilina y por lo tanto tiene una resistencia natural a las penicilinas. Una bacteria sensible es aquella que no tiene mecanismos de resistencia. Una bacteria con resistencia intermedia es aquella que empieza a producir o modificar alguna estructura para evitar el funcionamiento de algún antibiótico. Y una bacteria resistente es aquella que ya tiene un mecanismo funcionando y por lo tanto evita la acción del antibiótico. Pues así es que terminamos el primer tema de nuestro curso. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta el siguiente. Gracias.